Hola mis valientes, bendiciones, gracias por estar ahí. Hoy vamos a continuar con nuestros podcasts de mujeres de la Biblia y en este caso vamos a hablar de una mujer que en el episodio anterior era una niña. Hoy vamos a hablar de María, la hermana de Moisés. Muy bien, para que tenga la mente así como más fresca, vamos a recordar un poco cuando Jocabed ya no podía ocultar a su hijo Moisés, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en una carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Pues esa hermana se cree que es María, porque en la Biblia dice, acuérdate cuando estuvimos hablando del personaje anterior de Jocabed, que tenía 3 hijos, ¿verdad? Que eran Aarón, Moisés y María su hermana, dice. Podríamos decir que esta es la humilde introducción que la Biblia nos proporciona a una muchacha que creemos ser María, también llamada, o más bien Miriam, ¿no? No se menciona siquiera su nombre. Un capítulo posterior del libro de Éxodo 15:20 nos informa que Aarón, el hermano mayor de Moisés, tenía una hermana llamada María y parece que ella es la única hermana que tenían. Se ha sugerido que ella tenía unos 14, 15 años de edad en ese momento. Vivió este periodo impresionable de su vida durante la persecución de su pueblo Israel como esclavos en Egipto. Muchos años antes, el tío abuelo de María, es decir, José, había llegado a ser el brazo derecho del faraón de Egipto, ¿te acuerdas? Sin embargo, leemos en Éxodo 1:8, pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Este rey se levantó en Egipto y lo cual sugiere que se había levantado una nueva dinastía, otra raza de reyes que no eran pastores y que miraban de reojo a la creciente muchedumbre de extranjeros que vivían en la tierra. El versículo continúa diciendo que no conocía a José. Era obvio que este nuevo rey no podía haber conocido personalmente a José, pero con seguridad había oído hablar del hábil hombre, ¿no? De esa administración tan buena que hizo durante esos 7 años de hambre. Este rey, más bien yo podría decir que escogió no reconocer los beneficios que José había conferido a su país. Egipto todavía era una nación rica, como resultado de la sabiduría que Dios le había dado a José. Pero para este faraón, el peligro estaba en la creciente población del pueblo judío. Intentó imponer medidas desesperadas para corregir esta situación, o sea, para acabar con ellos, porque él lo consideraba muy fuertes y muchos. Varios intentos anteriores habían fracasado y ahora Faraón había dicho que mataran a todos los niños que nacieran, a todos los varones. Entonces, esta era la experiencia, digamos que de esta adolescente, Miriam o María, y su hermano de 3 años de edad, que era Aarón, hijos de Arán y Jocabed, ¿de acuerdo? Ambos de la tribu de Leví. Para colmo de los males, el nuevo hijo que había nacido a esta familia era varón. Ellos lograron esconderlo durante 3 meses y podemos suponer que durante este periodo mucha responsabilidad descansaba en los hombros de su hermana María, porque era la mayor, vigilándolo durante el día, además de cuidar a su hermano Aarón y turnándose con sus padres en la noche para asegurarse de que no lloraba y que no se dieran cuenta de que el bebé estaba ahí. Eso es suponiendo, ¿no? Tenía que guardar el secreto a donde quiera que andaba. Cuando llenaba y cargaba los cántaros de agua y hacía las demás tareas de la familia, me imagino ella ahí, ¿no? Intentando ocultar ese secreto. Porque si revelaba ese secreto, toda su familia parecería junto con su hermano que estaban traicionando a este rey. Y claro, era así. No estaban cumpliendo esa orden que él había dicho. Aquí tenemos un excelente ejemplo de una muchacha que era capaz de refrenar su lengua. Esa es la primera enseñanza que yo puedo ver de María.
Muchas veces nos cuesta mantener un secreto o mantener, digamos así, que la boca cerrada cuando no deberíamos de hablar. María fue un ejemplo de que supo callar cuando tenía que hacerlo. En Santiago 1:26 vemos que dice: si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Esta es la Nueva Versión Internacional también. Bueno, esto es como, digamos así, que dándole peso a este ejemplo de María en este punto, de que supo callar y mantener ese secreto. El silencio, el ser prudentes, ¿no? Pero saben que sobre todas las cosas Dios tenía un plan para salvar a Moisés. Así es. Pero dice la historia que el llorar del niño se volvía cada día más ruidoso. Algo tenía que hacerse, pues que no se podía mantener más en la casa. El plan que fue elaborado sugiere que Jocabed y María deseaban retardar la muerte del niño en espera de que Dios hiciera un milagro. Fue entregado al río Nilo, colocándolo primero en una pequeña arca de junco o papiro, calefateada con asfalto y brea, la cual fue puesta entre los carrizales en el lugar cercano donde se sabía que la princesa aparecería con sus doncellas. Ya sea por la obediencia a la petición de su madre o por su propia voluntad, María tomó su posición a distancia para ver lo que ocurría al niño. Podemos penetrar en la mente de estas dos mujeres cuando juntas trabajaban para salvar al que amaban. ¿Te imaginas? Es que qué momento más duro, ¿no? No se menciona a Amram en este incidente, es decir, a su padre, y es un estímulo para nosotras las mujeres saber que podemos ser usadas por Dios en momentos críticos y peligrosos, ¿verdad? Pero tenemos que ser sabias y dejarnos guiar por Él. Algunas veces podríamos decir que no nos dejamos guiar de la forma correcta, pero si lo hiciéramos, la verdad es que Dios puede hacer grandes cosas con cada una de nosotras, ¿verdad? Muy bien, entonces vemos que podíamos pensar en Rahab, Débora, la viuda de Sarepta, María y Marta y Lidia, Jocabed. Todas estas mujeres fueron mujeres que Dios usó, ¿verdad? Así que nosotras podríamos ser imitadoras de ella. Esta puede ser una lección para alguna de nuestras mujeres, nuestras adolescentes, nosotras mismas, quienes a veces queremos hacer cosas espectaculares, queremos a lo mejor hacer cosas brillantes y no somos capaces, ¿no?, de lograrlo. La verdad es que no hace falta que hagamos cosas espectaculares. Con intentar hacer la voluntad de Dios, créeme que es suficiente, porque a la larga lo que queremos es glorificar su nombre, ¿verdad? Bueno, pues únicamente podríamos decir así, de manera vaga, podemos imaginar cómo su corazón debe de haber ansiado hacer algo cuando oía el llanto de este niño. Sin embargo, se mantuvo silenciosa en su puesto. Estamos seguras de que ella oraba tal como su madre le había enseñado. Por lo menos eso quiero yo pensar, confiando en que Dios haría algo. Aquí tenemos una profunda lección. Cuando tengamos problemas que ningún corazón humano pueda resolver, oremos y esperemos pacientemente a fin de que logremos una solución simultánea y maravillosa. Ellas estuvieron esperando, tranquilas. La que pudo haber llevado su preciosa carga a una muerte segura, se convirtió en un pequeño santuario. La princesa egipcia llegó a la orilla del río, vio la pequeña arca e hizo traerla para su inspección, para ver qué había.
Imagina el temor de María mientras observaba a esta mujer la canasta. Difícilmente esperaría que esta hija del rey, asesino, podría decirse así, tendría compasión de su niño hebreo, porque ella sabía que era hebreo. El periodo de espera de María no había sido malgastado. Ella supo mantener silencio y estar ahí esperando y vigilando. Se habría preparado para entrar en acción tan pronto como la oportunidad llegara, tanto de palabra como de hecho. Iré a llamar una nodriza de las hebreas para que te críe este niño, le dijo ella. La hija de Faraón dijo, ve. Esta palabra era todo lo que María necesitaba. Con alegría corrió a traer a su madre, es decir, a Jocabed. Esta vez le tocaba a María tener confianza en su madre. La muchacha sabía que su madre no le fallaría y juntas regresaron rápidamente a una situación mucho más feliz que la de unas horas antes. A Jocabed se le pagó un salario por criar a su propio hijo y se piensa que ella lo conservó consigo hasta la edad de 12 años más o menos antes de ser llevado al palacio. A esa edad se suponía que un muchacho hebreo debía tener un buen conocimiento de su fe. La princesa llamó al niño Moisés diciendo, porque de las aguas lo saqué. Fíjense ustedes qué milagro, ¿verdad? Qué maravilla. En esa breve historia de final feliz, podría decirse así, relatada en Éxodo, tenemos un cuadro maravilloso de dos mujeres trabajando juntas en amor. Una mujer adulta y otra mujer más joven, cada una confiando en la otra. Seguramente una lección para nuestra familia real, en el sentido de que grupos de todas las edades pueden trabajar juntas en armonía. Siempre hay tareas para las más jóvenes y otros trabajos para las no tan jóvenes. Ninguno de los dos grupos o ninguno de los dos tipos de mujeres puede prescindir del otro. María fue usada indudablemente por Dios para preservar la vida de su hermano. Moisés, quien más tarde llegó a ser el redentor de su pueblo. No volvemos a leer de María, sino hasta que Israel ha cruzado el Mar Rojo. Es decir, María creció, hizo su vida. No dice que se casó ni que tuvo hijos, pero bueno, hasta que Israel cruzó el Mar Rojo no se mencionaba más a ella, ¿no? Las escrituras guardan un silencio, digamos que alrededor de 80 años sobre ella. Durante este periodo su tristeza se ha convertido en gozo al ver a su hermano Moisés sacando al pueblo de la esclavitud de Egipto. Ella debería de haberse sentido orgullosa, me imagino. Yo por lo menos me sentiría así. Y justificablemente feliz, habiéndose visto anteriormente envuelta en la protección de su hermano para este propósito. La ansiedad llegó cuando todos se enfrentaron al Mar Rojo, con sus enemigos no muy lejos a sus espaldas, ¿te acuerdas? ¿Habrá recordado ella el tiempo cuando años antes estuvo en otra extensión de agua, es decir, el río Nilo? ¿Salvaría a Dios a su gran pueblo ahora, así como había salvado entonces al pequeño hermano de María? Esas son preguntas que me llegan a la mente. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Sí, María había estado quieta frente al río Nilo, pero ahora ella era mucho mayor. Y esta extensión de agua era mucho más grande. A Moisés le fue dicho que extendiese su mano sobre el mar y las aguas quedaron divididas. Otro momento de orgullo para ella. Yo me imagino a María diciendo, wow, mi hermano, ¿no? Y yo le he ayudado a llegar hasta aquí. El canto de victoria. Ustedes saben que hay un canto muy famoso entre Moisés, ¿verdad? Pues lo hizo con su hermana María. Dios ha realizado una gran obra. Israel cruzó el Mar Rojo como en tierra seca y sus enemigos fueron destruidos cuando las aguas se volvieron sobre ellos. Moisés dirigió a Israel en un canto de victoria
Y María, aunque tenía ya alrededor de unos 95 años de edad, tomó un pandero en su mano y dirigió a las mujeres de Israel en el canto y la danza, diciendo: «Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado el mar al caballo y al jinete». En Éxodo 15:21 lo vemos. La humilde María, quien había estado dispuesta a esperar junto al río Nilo y luego a la orilla del Mar Rojo, una vez más se levanta en acción. Parecía tener recursos que la habilitaban para esperar pacientemente, estar alerta y lista. En este incidente se habla de ella como profetisa. El significado de profeta es uno que habla en nombre de Dios, en este caso ella. Podemos pensar en otras profetisas como Débora y la anciana Ana de los tiempos del Nuevo Testamento, que luego veremos. A pesar de su posición exaltada, no se sintió demasiado orgullosa ni digna para cantar y danzar delante del Señor. Pienso que algunas veces dudamos en mostrar nuestra emoción cuando bien pudiera ser para la identificación espiritual de otros. Creo que muchas veces en este caso también somos como ella, ¿no? Nos sentimos así como pequeñitas, pero cuando nos dejamos llevar por el Espíritu, por Dios, pues podríamos ser de mejor testimonio a otras personas. El rey David es un ejemplo brillante de esto cuando danzó delante del Señor por el puro gozo de que el arca había sido traída de regreso a Jerusalén. Él mostró a todo Israel cómo deberían regocijarse. Bueno, en este otro punto podríamos ver que María era más anciana, pero menos sabia. Y ahora dirá, ¿cómo así? Pues sí, hermanas, el que esté firme, mire que no caiga. Podemos ver en esta historia que he querido detallar así como lentamente, porque hay mucha enseñanza aquí, que hasta ahora María era una mujer sabia, una mujer prudente, que sabía callar, sabía esperar. Era prudente y era una mujer, digamos que líder, inteligente, ¿no? Dios la había escogido a ella. Se dice que es una de la primera profetisa que se menciona o que se le da este cargo en la Biblia, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver a una mujer más anciana y menos sabia, que debería de haber sido al revés, pero no. María debe de haber sido grandemente respetada por Israel, es decir, por todo el pueblo, debido a su cercana relación con Moisés, su líder, y Aarón, quien más tarde llegaría a ser el sumo sacerdote de ellos. Tan elevada posición estaba muy por encima de la que tuviera la humilde adolescente que estuvo en el Nilo. Parece ser que el puesto a María se le estaba subiendo a la cabeza. Nos preguntamos si esta gran persona, o más bien con este ascenso en su posición, tuvo alguna relación con el penoso cuadro al que ahora nos tenemos que volver, tal como está registrado en Números 12. Te recomiendo que lo leas. Ella era, para ese entonces, una mujer mucho más anciana. Había sido testigo de la maravillosa visión en el monte Sinaí, e Israel estaba ahora acampando en algún lugar lejos de allí. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Es decir, María y Aarón criticaron a Moisés por su mujer. Algunos comentarios piensan que esta puede haber sido Séfora, ¿verdad? Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Aarón había actuado como profeta para Moisés. Vamos a ver en Éxodo 4:16 lo que dice. Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras, y tú le hablarás a él por mí, como si le hablara yo mismo. Muy bien, pues así que ellos estaban en lo cierto. Dios había hablado a través de ellos, pero Dios quedó muy disgustado con su actitud. Él pidió que los tres se separaran de la congregación. Luego una columna de nube
la cual era la manifestación de Dios, se situó a la puerta del tabernáculo. Dios le dijo que él hablaría a los profetas en visiones y sueños, pero con Moisés hablaría cara a cara. Cuando la nube se retiró, podemos ver que María se había vuelto leprosa, tan blanca como la nieve. Podemos decir de las palabras de Aarón en número 12:2 que dice: no la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Todo esto es la versión internacional. Fíjense, a Dios no le gustó lo que Aarón y María pues comentaron sobre él, ¿no? Y le castigó. La verdad es que María quedó bastante feíta, podría decirse así, y muy enferma con toda esta llaga. Era un estado avanzado de lepra, con su carne parcialmente consumida, una figura miserable, repugnante e impura. El nombre de María fue mencionado primero, de modo que parecería que ella inició, o más bien incitó a Aarón en este reto a la autoridad de Moisés. Dios consideró que esta crítica de María era una falta seria, una falta de respeto. Y es una advertencia para todas nosotras, para que apoyemos a los hermanos en su trabajo para el Señor, en vez de criticarlos. Tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces cuando se tiene cierto puesto o a lo mejor creemos que tenemos la verdad absoluta, hacemos críticas a los pastores, a los diáconos, a personas que Dios ha puesto para ser los líderes, y nos puede pasar, a lo mejor no literalmente como a María, que nos caiga una lepra, pero sí puede Dios enfadarse grandemente con nosotros. Estamos agradecidas de que Dios nos ha permitido conocer las debilidades de algunas de estas mujeres notables de la antigüedad, a fin de que nosotras no hagamos lo mismo. María, como ya vimos, era una gran mujer, pero cometió el error de murmurar o dar opiniones sobre Moisés, y a Dios no le agradó. Aarón mostró amor fraternal, rogando a Moisés por María. Ella fue curada tras haber sido expulsada del campamento. Ella fue expulsada y todo del campamento por 7 días. E Israel no se movió en su jornada sin ella. Esto demostró que ella era una mujer de la cual tenían una alta estima. Ella seguía siendo considerada una gran mujer. Eso no quiere decir, o más bien esto me enseña que aunque tú y yo cometamos un error y tú y yo pues nos equivoquemos, si hemos trabajado para la gloria de Dios, si hemos intentado hacer las cosas bien, tenemos pues que arrepentirnos, cambiar de actitud y seguir adelante. El pueblo se mantuvo quieto hasta que ella fue curada y pudo continuar, ¿verdad? Vemos otro punto, ya casi estamos terminando, sobre el celo y amor. Esta crítica de parte de María estaba relacionada con el matrimonio de Moisés con la mujer cusita o etíope. Se describe en forma detallada la conquista de una ciudad etíope y a una princesa etíope con la que Moisés se casó durante su periodo como príncipe en Egipto. Parece probable que ella y no Séfora fuera el origen del descontento de María y Aarón. María bien pudo haberse vuelto demasiado posesiva con su hermano y resentirse porque fuera atendido por una mujer extranjera. Es lo que se cree. Cuán sutil es a veces el pensamiento de nosotras, ¿verdad? Las mujeres. Y con qué frecuencia podemos nosotras manifestar esos celos donde el amor, podríamos decirse así, que abunda, pero el celo lo daña todo, ¿verdad? María puede haberse resentido por alguna posibilidad de desafío a su elevada posición, podríamos decir.
Toda la Escritura existe para nuestra amonestación. Hemos sido transformadas y transformados de hijos de Adán en hijos de Dios. Recordemos que esta elevada posición no se debe a nuestra propia justicia. De hecho, por la misericordia de Jehová, no hemos sido totalmente consumidos. No hemos sido consumidos por lepra, no hemos sido apedreadas, porque de verdad que en aquellos tiempos era muy fuerte el castigo. Deberíamos de estar siempre conscientes de nuestro origen humilde. Si no fuera por la gracia de Dios, aún estaríamos nosotros en el río de la muerte. Tanto el Nilo como el Mar Rojo representan la muerte para muchos y no tendríamos la esperanza de poder tomar del agua de la vida gratuitamente. Yo viendo estos personajes, cada día me lleno más de ese agradecimiento a Dios y decir, Dios mío, gracias, porque qué complicado era antes, ¿verdad? Y Dios nos ha puesto todo tan fácil. La única, podría decirse así, otra mención que tenemos de María es sobre su muerte. Esta ocurrió después de 38 de los 40 años en que Israel anduvo errante en el desierto. Ella no vio la tierra prometida. La Escritura solamente establece en número 20 que María murió y fue enterrada en Cádiz. El historiador Josefo nos informa que Moisés lloró por María por un espacio de 30 años, según él. No sabemos si será verdad o no. Según el mismo escritor, su sepulcro estaba en la cumbre de una colina llamada Sin, que pudo estar en la cercanía de Cádiz. Aunque una tradición posterior lo sitúa no lejos de Petra. Moisés debe de haber sentido esta gran brecha en el pequeño círculo familiar. María era una mujer bastante anciana, de cerca de 130 años, fíjense. Ella había acompañado a Moisés en todo el camino desde Egipto y aparte de una ocasión registrada, parece que desempeñó fielmente sus deberes de hermana. Fue justamente después de la muerte de ella que Moisés entonces desobedeció a Dios, golpeando la roca para obtener agua, cuando él y Aarón dijeron: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. No sé si lo has leído. Bueno, te leo esto porque ella fue por consiguiente librada de la agonía mental que este incidente le podría haber causado y también de escuchar el castigo de Dios sobre ellos, que ninguno vería la tierra prometida. Bueno, ni María ni sus dos hermanos realmente vieron la tierra prometida, pero ellos caminaron incansablemente hacia ella, proporcionando liderazgo espiritual muy práctico a los que fueron con ellos. Podríamos decir así como conclusión de María, de esta mujer, que fue una mujer prudente, trabajadora, dedicada 100% a obedecer a Dios, pero sí es verdad que ya en sus últimos años murmuró, dijo lo que no tenía que decir, pecó y Dios le castigó. Esta es una enseñanza muy buena para mí y espero que para ti también, de que no importa los años que tú tengas en el Evangelio, amiga, no importa las cosas que haya hecho para Dios, tienes que mantenerte firme, tenemos que mantenernos firmes, porque Dios no nos va, a dejar pasar las cosas simplemente porque hemos estado haciendo las cosas para Él. Dios es justo y misericordioso, claro que sí, pero por esa justicia es que Él nos va a castigar si nosotras no hacemos las cosas correctamente, aunque nos pasemos toda una vida haciendo lo correcto. Luego Dios le perdonó, le restauró y ella siguió adelante. Otra enseñanza puede ser de que si metes la pata, si cometes un error, pues asumes ese error, recapacitas, aprendes y sigues adelante como hizo María. Bueno, este podcast ha sido bastante más largo que el resto, pero creo que es que hay mucha enseñanza aquí y ya los personajes se van mezclando con otros personajes y para poder entender todo el mensaje, pues
tenemos que ir como retrocediendo, ¿verdad? Y eso que no he leído todas las citas. Espero que haya sido de bendición para ti, que lo hayas entendido. Perdóname cualquier error. Y bueno, que Dios te bendiga y estés pendiente para el próximo podcast. Bendiciones. Hasta la próxima.